Gloria sea a nuestro Dios, hermanos y amigos, bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a recibir la palabra del Señor en esta hora y yo le invito que nos preparemos. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Santa Escritura y van a estar aquí, usted los va a poder leer y van a estar aquí, así que para que el tiempo nos permita avanzar un poquito más del estudio que tenemos. Así que vamos a prepararnos en Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, y primeramente vamos a estar en los versículos 10 al 12. Ahora, déjeme decirle, en el nombre de Cristo Jesús, recibamos este estudio de la palabra de Dios. Hermanos, en Deuteronomio 4, Dios le advierte a su pueblo Israel del peligro de la idolatría. Dios no quiere ser adorado a través de ídolos, a través de imágenes, de esculturas. Por eso veamos los versículos 10 al 12. Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Note bien que dice el Señor, dice, cuando estuviste allá en el monte Horeb, en el monte Sinai, dice que le dijo el Señor, reúneme al pueblo para que yo le haga oír mis palabras, dice el Señor. Y luego ellos las van a aprender y van cuando aprendan estas palabras, dice, van a tener temor de Dios todos los días y además van a enseñar estas palabras a sus hijos y este temor. El 11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, escuche bien, ninguna figura visteis. Entonces, note lo que le está diciendo. Dice, ahí cuando el Señor se manifestó en el monte, dice, ahí en medio del fuego, dice, había tinieblas, oscuridad y nube. Dice, y habló Jehová con ustedes de en medio del fuego, habló el Señor, dice, y ustedes oyeron la voz del Señor, oyeron las palabras de Dios, pero dice, a excepción de oír la voz, dice, ninguna figura vieron, ninguna figura, solamente oyeron la voz. Luego, nos vamos a ir al versículo 15 al 18, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura, otra vez, vean lo que dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, ninguna figura visteis el día que habló el Señor de en medio del fuego. Pero escuche para qué, dice, para que no os corrompáis, puede hacer un alto ahí, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, ¿qué? Escultura, imagen de figura alguna. Hasta ahí podríamos detenernos y luego seguimos, porque lo que está diciendo es el Señor, yo no les dejé ver ninguna figura, ninguna imagen, dice, sino solo oyeron la voz. Y dice el Señor, les ordena, guarden mucho su alma, tengan cuidado. Dice, para que no se corrompa vuestra alma y entonces ustedes quieran hacer alguna escultura, alguna figura de imagen alguna, dice, alguna escultura, imagen de figura alguna, pero escuche, ahí se refiere a no hacer figura de Dios, porque les está diciendo, cuando yo les hablé de en medio del fuego y no vieron ninguna figura. Y no les dejé ver ninguna figura para que ustedes no corrompieran su alma y quisieran hacer alguna figura, obvio, de Dios. Y después añade y abre el paraguas y dice es que tampoco figura de varón o de hombre, de hembra, figura de animal,
alguno que está en la tierra, o de ave alguna alada que vuele por el aire. Así que va diciendo, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez. Bueno, allá añade más. No, Dios no quiere ser alabado, adorado en ninguna manera por medio de imágenes, esculturas, figuras, ídolos. Eso es una corrupción. Y Dios le está diciendo a su pueblo, guarda tu alma de que no se corrompa. Luego en el versículo 23 y 24 dice así, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, otra vez vea, no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no quiere ser adorado a través de ídolos, de imágenes, de esculturas, porque dice que Jehová es fuego consumidor y es un Dios celoso. En los versículos 25 al 31, mire, solamente los vamos a leer para anotar unas cosas. Dice, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, dice, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo delante ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Dice que esto es malo, que esta es una corrupción y que el Señor se enoja cuando se hace así. Dice verso 26, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, o sea, Canaán, la tierra prometida. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Había un juicio tremendo si ellos se corrompían y hacían imagen, escultura, etcétera, etcétera. Dice versículo 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Les está advirtiendo y les está diciendo, van a entrar a la tierra prometida, pero si corrompen su alma y si hacen imágenes, ídolos, esculturas y procuran adorar a dioses y de esta manera, van a ser echados fuera de la tierra prometida a naciones lejanas que no conocen y van a tener que adorar otros dioses de allá. Dice, pero si tú, dice, te buscares a Jehová, lo hallarás, porque lo vas a buscar de todo tu corazón y de toda tu alma, porque Él es misericordioso, no te va a dejar ni te va a destruir, sino Él se va a acordar del pacto que hizo con tus padres. Pero tiene que haber un arrepentimiento, y tiene que haber un arrepentimiento verdadero y un volverse al Señor. Hermanos, es increíble. ¿Cómo es posible que Israel fue un pueblo idólatra? Cuando tuvo estas palabras, estos milagros, estas manifestaciones de Dios. Quisiera que nos fuéramos hasta Jeremías capítulo 10. Ya aquí muchos años han pasado, más de 500 años, desde que Deuteronomio hasta Jeremías capítulo 10. Precisamente lo que el Señor le advirtió al pueblo de Israel que habría de pasar con ellos, que serían deportados, exiliados, es lo que Jeremías está ya profetizando unos años antes de que se cumpla ese juicio que Dios había dicho desde allá
cuando salieron de Egipto y cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dio esas palabras. Ahora muchos años después, de mucha misericordia, de mucha paciencia de Dios, de mucho hablar Dios a través de sus profetas, la palabra suya, ya en Jeremías, ya estamos a unos años de que se cumpla ese juicio, porque el pueblo de Israel no quiso aprender y no quiso entender la palabra del Señor. Mire lo que dice en Jeremías 10, 1 y 2, dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Qué le pide Jehová a su pueblo? Que no aprendan el camino de las naciones, o sea, las costumbres, que no sigan su ejemplo de idolatría y que no tengan miedo de las señales del cielo, ni de los horóscopos o de las figuras de allá de los cielos, ni de la luna, del sol, de las estrellas, aunque los pueblos otros les tengan temor. Pero dice el Señor: tú, Israel, no aprendas esas costumbres. En el versículo 3 al 5, mire lo que dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se caiga o no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados o cargados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Les está diciendo que tener ídolos es vanidad. Es vanidad, dice, las costumbres de los pueblos, o sea, la idolatría, dice, es vanidad. ¿Por qué es vanidad o por qué no tiene ningún valor? Dice, primero, porque son hechos por las manos de los hombres. Son creados por la mano del hombre, de un artífice. Y luego dice, porque son adornados, sí, muy hermosos, con oro, con plata, con telas hermosas o costosas, pero son materiales muertos. Porque no hablan, es vanidad, dice, porque tienen boca pero no hablan, y no pueden caminar y no pueden ir de un lugar a otro, se les tiene que llevar, y dice, simplemente no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. Versículos 6 y 7 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Mire qué hermoso. ¿Por qué se debe de temer solo a Jehová? Solo el temor del pueblo de Dios debe de ser rendido y dado solo a Jehová. Dice, porque no hay nadie semejante a Él. Él es incomparable. Él merece el temor. Él merece que su pueblo le rinda ese temor, ese respeto. Él es incomparable. Luego en el versículo 10 dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Lo que aquí se pregunta uno es, ¿quién es ese Dios verdadero? ¿Y cómo es ese Dios verdadero? La palabra de Dios responde que Jehová es el Dios verdadero. Solo Jehová es el Dios verdadero. Él es, ¿cómo es? Él es Dios vivo. Él es Dios vivo, no está muerto. No es algo de madera, de oro, ni por muy valioso que fuera el oro puro. No es. Porque Él es Dios vivo. Además Él es Rey eterno y es todopoderoso, todopoderoso. De manera que las naciones no pueden sufrir su indignación, y a la presencia del Señor tiembla la tierra. Finalmente, en el versículo 16 nos dice cuál es el nombre de este Dios vivo y verdadero y todopoderoso. Dice el 16, ¿no es así la porción de Jacob? Porque Él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad.
Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuál es el nombre de este Dios verdadero? De este Dios que merece ser temido, grande, todopoderoso. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahora, cuando uno mira esto, hermanos, en los últimos años, antes de que el pueblo vaya cautivo a Babilonia, en el exilio, en la deportación, Jeremías les está hablando y les está diciendo: Dios no quiere ser adorado a través de ídolos, a través de estatuas, a través de imágenes, por todas las cosas que ya hemos dicho. Y luego la pregunta es: ¿cómo es posible que Israel no se entregó? ¿Cómo es posible que Judá no se arrepintió? Porque no se arrepintió, siguieron con su idolatría y tuvo que venir el juicio de Dios. Y hermanos, fueron deportados a Babilonia por 70 años, causa de ello la idolatría, porque hicieron enojar por muchos años al Señor. Bueno, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Nosotros estamos ahora ya en el siglo XXI y la iglesia cristiana pudiera decir: nosotros no tenemos imágenes, nosotros no tenemos esculturas, nosotros no tenemos ídolos, o sea, nosotros no somos un pueblo idólatra. Sin embargo, estimados amigos y hermanos, quisiera compartirles que el Señor nos llama también al arrepentimiento de la idolatría. Dios aborrece la idolatría, ¿sabe por qué? Porque se pone otro Dios, por supuesto falso, que ni siquiera es Dios, pero así lo entiende la gente. Se pone otro Dios falso en el lugar que le corresponde a Dios, y además se rebaja la gloria del Señor y se menosprecia su grandeza cuando se le compara con cosas materiales, cosas sin vida, cosas que se pueden ensuciar, cosas que se pueden destruir, tales como el oro, la plata, el bronce, la madera, la piedra, el papel, etcétera, etcétera. Así que por ello a Dios no le place la idolatría, porque se rebaja su gloria, se menosprecia su grandeza, y porque se quita a Dios de su lugar y se pone a otro en su lugar. Hoy nosotros somos idólatras también. Porque, ¿sabe por qué? Porque hemos puesto a otras personas, hemos puesto actividades y hemos puesto cosas en el lugar que le corresponde a Dios. Nuestra vida y nuestro corazón debe de estar entregado a Dios. Él debe de ser el más importante y el más grande amor en nuestra vida, y nosotros hemos quitado del trono de nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador, y hemos puesto a personas, hemos puesto cosas, hemos puesto actividades. Déjeme darle algunos ejemplos. Hablemos de personas. ¿No es verdad que la familia, los amigos, los noviazgos son más importantes que Dios muchas veces en nuestras vidas? ¿No es verdad que gastamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, nuestra inteligencia y todo lo que somos en ellos? Y ponemos nuestra confianza y aún nuestra felicidad depende de ellos antes que de Dios. ¿No es verdad, hermanos y amigos? ¿No es verdad que por ellos dejamos tan fácilmente de asistir al culto donde decimos que el Señor está en medio de nosotros, y lo decimos con tanta fe y algunas veces con tanta jactancia de que donde 2 o 3 se congregan, ahí está y el Señor está en medio de nuestra reunión? Pero no es verdad que le hemos abandonado porque primero hemos puesto a algún familiar o algún amigo o alguna persona, el noviazgo. ¿No es verdad que hemos puesto nuestra confianza en las personas? ¿O no es verdad que nuestra felicidad depende de las personas? ¿No es verdad que hemos dejado el culto, la comunión con Dios y muchas veces hasta nuestra dignidad cristiana, o sea, nuestro testimonio?
¿No es verdad que hemos roto nuestro testimonio cristiano y hemos obrado equivocadamente y pecaminosamente porque hemos querido agradar a la familia, o porque hemos querido agradar al novio, a la novia, o porque hemos querido agradar a los amigos para no quedar mal con ellos? Entonces les hemos puesto a ellos en el lugar del Señor que le corresponde, y ellos han llegado a ser nuestros ídolos. Ellos han llegado a ser nuestros dioses. Y así pudiera seguir mencionando, amigos y hermanos. Lo mismo pasa con actividades, salidas, juegos, trabajo, escuela, deportes, televisión, series de televisión, telenovelas, gimnasio. Cualquier actividad llega a ser más importante que Dios, porque a Dios podemos dejarlo para después, pero no nuestra actividad. Pudiéramos dejar el devocional, nuestra comunión con el Señor, pero no pudiéramos pasar por alto las horas de gimnasio, o las horas de juego, o las horas de televisión, o el tiempo en el celular, o cualquier otra actividad. Usted nombre lo que usted mande y quiera. Lo mismo pasa entonces con las cosas. Por ejemplo, el carro, el celular, la computadora, la casa y algunas otras cosas que son muy importantes para nosotros. Déjeme solo darle un ejemplo: el celular. El celular va con nosotros a toda parte, a todo lugar donde vayamos. El celular es nuestro compañero. No podemos despegarnos de él ni siquiera un segundo, ni para dormir. Lo tenemos ahí tan pegado a nuestro lado y estamos checando 1, 2 o 3 veces en la noche a ver si llegó un mensaje, si alguien, etcétera. Ni siquiera para ir al baño nos podemos separar del celular. El celular ha llegado a ser nuestro Dios falso, porque déjeme decirle, el celular y Dios están con nosotros las 24 horas del día, pero tú le haces más atención, o le hacemos más atención al celular que a Dios. Si tú revisas las horas o el tiempo que pasas con el celular en la noche, ahí hay una manera de ver. Te asustarías ver que has pasado por lo menos 2 horas y media a 4 horas como un estándar de tiempo. Pero si te preguntas cuánto tiempo pasaste con Dios, cuánto tiempo estuviste en comunión, cuánto tiempo leíste, meditaste la palabra del Señor, cuánto tiempo platicaste con Él y lo hiciste parte de tu vida, te asustaría pensar que hay veces, hay días que ni siquiera un momento, ni siquiera cuando comes has dado gracias por el alimento. ¿Se da cuenta? Si somos idólatras y hemos quitado al Señor del trono de nuestro corazón y hemos asentado otras cosas. Déjeme darle otros ejemplos para nosotros como creyentes, como cristianos. ¿Sabe que nosotros hemos hecho también a los artistas cristianos, porque no les pudiera llamar a algunos ministros? Hay unos con dignidad, por supuesto, pero algunos no son ministros, son cantantes, son artistas, y los hemos enriquecido desmedidamente. Creemos todo lo que ellos digan, aunque a veces vaya en contra de la misma palabra de Dios. Creemos lo que ellos digan porque son nuestros ídolos y nuestros artistas. Aceptamos todo lo que hacen, aunque algunas de estas obras deshonren a Dios. Solo porque nosotros mismos los hemos hecho famosos, pensamos que son importantes, tan importantes que nos rendimos a ellos, y hasta a un concierto de estos importantes artistas esperamos 1 o 2 horas antes, porque queremos estar ahí, porque queremos verlos, porque queremos aplaudirles, porque queremos rendirles honor y gloria. Pero al culto llegas tarde. Al culto del Señor quizás faltas con facilidad. Allá puedes pagar, allá puedes formarte, allá puedes estar 2 o 3 horas esperando y sentirte muy, muy orgulloso de lo que hiciste. Pero el día del Señor, el culto del Señor, donde no hay un artista, puede que llegas tarde, puede que te vas antes de que termine el culto, puede que no estás con tu corazón ahí y bueno, te molestan algunas cosas. Tenemos artistas que son nuestros ídolos, hermanos. ¿Quién crees que es mayor? ¿El artista cristiano o Dios? Inmediatamente contestamos Dios, pero no estoy preguntando esta pregunta como si no supiéramos la respuesta, sino que consideremos seriamente y reflexionemos que es verdad
que hemos hecho de estos artistas nuestros ídolos y que a ellos nos hemos rendido y que no nos importa nada de lo que hagan o digan, o que no vayan de acuerdo a la palabra de Dios, porque simplemente lo idolatro y no importa. Así es en el mundo. En el mundo se idolatra a una persona, no importa si se casa o se divorcia 10 veces, hasta les aplauden. No importa si su vida es desordenada y si su vida es inmoral, hasta les aplauden y piensan que tienen derecho de vivir. Bueno, así está pasando dentro de la iglesia cristiana. No importa si un artista cristiano dice algo contrario a la palabra de Dios, al fin de cuentas es el famoso, le vamos a hacer caso. No nos importa. Bueno, es una manera de pensar, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Acaso se puede proclamar la verdad, la mentira desde un lugar cristiano? ¿Acaso la mentira puede hallar lugar en la iglesia de Cristo? Así pudiera seguir hablando de los predicadores famosos, hermanos y amigos. Han llegado a ser idolatrados por mucha gente del Señor. Y hemos visto, vamos, todos lo sabemos, han hecho cosas totalmente anticristianas, totalmente contra la palabra de Dios. Han dicho herejías, han dicho mentiras, han dado profecías 2, 3, 4, 5 veces que no se han cumplido, probadamente no se han cumplido. ¿Y qué ha pasado? El pueblo de Dios lo sigue aceptando, el pueblo de Dios lo sigue escuchando y no escucha la palabra de Dios, porque cuando el profeta viniera y dijere de parte del Señor, que el Señor dice que esto, si no se cumple, profeta mentiroso, no le hagas caso y deséchalo del pueblo. Así decía o dice la palabra del Señor. Pero no nos causa nada. Bueno, se equivocó, pero es que no es cuestión de que si se equivocó. Si él hubiera dicho, yo pienso, yo profetizo que esto, si se equivoca no hay problema. Lo que sí hay problema es que dicen, así dice Jehová. Te digo en el nombre de Jehová. Oh, cuánta blasfemia hemos oído últimamente cuando la palabra no se cumple porque Jehová no la habló. Pero el pueblo sigue aceptando. Bueno, es que así pasaba. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, vamos. Para eso el Señor nos dejó la bendita palabra de Dios, para que podamos tener ahí. Mire, cuando el profeta Elías se enfrentó con los profetas de Baal y con los profetas de Acera, pues había otros profetas que eran llamados profetas de Jehová y estaban con el rey Acab y profetizaban en el nombre de Jehová, pero profetizaban mentiras. Cuando el tiempo de Jeremías, que él estaba profetizando, igualmente los reyes tenían los profetas que se llamaban profetas de Jehová y profetizaban en el nombre de Jehová, pero sus profecías eran mentirosas. Aquí lo puedes leer. Ellos venían y profetizaban paz y prosperidad, pero Jeremías venía a decirles, no es cierto, no lo dice el Señor. Viene un enemigo del norte, Nabucodonosor, y va a arrasar la ciudad y va a terminar con el templo y los va a llevar cautivos porque no han oído la voz del Señor. Y los falsos profetas seguían profetizando paz y prosperidad y la gente les hacía caso porque era lo más conveniente y era lo que querían oír, pero no era la voz ni la palabra del Señor. Debemos de tener atención, iglesia de Cristo. Yo le invito, hay algunos otros ejemplos más, pero voy a detenerme aquí, porque quisiera que pensáramos en la iglesia del Señor. Hermanos, la iglesia del Señor es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra para trabajar. Es la esposa del Cordero, es la santa iglesia del Señor. Es la iglesia que es el escudo y baluarte de la verdad. Tiene que guardar la verdad, proclamar la verdad, guardar y vivir la verdad. Pero hoy no hay tanto interés en eso porque se busca oír lo que se quiere, lo que agrada, lo que complace. Y no queremos oír que nos digan arrepiéntete. Y no queremos oír que nos digan entrégate al Señor, deja tus malos caminos y vuélvete al Señor. Pero nos está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que está cercana el juicio de Dios. La venida de Cristo se acerca y la iglesia necesita ponerse a cuentas. Y tenemos que reaccionar, iglesia del Señor, porque no se trata de vender la iglesia, no se trata de promocionar la iglesia. Hoy
no hay evangelismo, hay proselitismo, se está jalando a la gente de un lado a otro, no se está ganando gente para Cristo. Por eso la promoción o la publicidad es de la iglesia. Estamos siguiendo a las iglesias falsas porque no tienen un evangelio, pero nosotros, Iglesia de Cristo, sí tenemos el verdadero evangelio. El afán no debe de ser engordar las iglesias de la manera que sea, no le hace si nos robamos miembros o ovejas de otros rebaños, sino el plan debe de ser que el evangelio de Cristo sea predicado y que los pecadores vengan a Cristo y que haya nuevos nacimientos en Cristo y que nuevas personas vengan a los pies de Jesucristo y reciban salvación. Permítame terminar diciendo que como si somos idólatras, debemos de arrepentirnos. El Señor dice en Marcos 12:28, ya estamos yendo hacia el final. Marcos 12:28. Y vamos a leer un poquito adelante. Dice Marcos, perdón, ¿sí? Sí, perdón, estoy en otro capítulo. Marcos 12:28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿ve? El principal mandamiento, hermanos, es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, inteligencia, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra vida, con todo lo que somos, que no haya lugar para nadie más, como solo el Señor debe de ser nuestro Dios y a Él debemos rendir nuestra vida. Vamos a seguir adelante, si no nos gana el tiempo. Mateo 11, vamos a Mateo. Así que Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Mateo 10. Sí, ahí está, aquí está Mateo 10. Déjenme alcanzarlo rápido. Mateo 10, versículos 34 al 39. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Se da cuenta cuando entra el evangelio, el reino de Dios. Entonces hay conflicto, hay discusión, división, dice, hay guerra ahí. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero note lo que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Así que el Señor nos exige un amor sobre todas las personas, un amor sobre todas las personas. Vea, primeramente Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, porque el más grande mandamiento es amar a Dios sobre todo, con todo lo que somos. Y luego ahora el amor a Cristo debe de ser sobre toda persona, sobre tu familia. Aquí lo menciona tan claro, el que amare más a padre o madre o hijo o a hijas, que es la relación más fuerte que puede haber. Entonces dice, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y está dispuesto a padecer y está dispuesto a sufrir por causa de mi nombre y no me sigue en obediencia, no es digno de mí. El que haya su vida y busca las conveniencias y quiere estar todo en tranquilidad y no quiere ofender a nadie y no quiere hablar el evangelio y no quiere decir la verdad para estar en paz, dice, entonces va a perder su vida. Pero el que la pierde, porque el evangelio a veces trae división en la iglesia, en la casa, porque el evangelio algunas veces va a hacer que te ofendan, que te desprecien, que te separen. Pero dice, el que pierde su vida por causa de mí la va a encontrar. Así que debemos amar a Cristo sobre toda persona. Y finalmente Filipenses 3:7 al 8. Filipenses 3:7 al 8.
dice de la siguiente manera, dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas, está hablando de cosas, cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, lo que era bien importante, ahora lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ve, todas las cosas importantes, dice, todo lo que era importante para mí, ahora ya no tiene ese valor, sino hasta lo considera como basura. Dice, y por mi relación con Cristo, una relación de amor maravillosa, que es mi Señor y que es mi Salvador, todas las cosas ahora han perdido su valor y su brillantez y su interés, porque por amor de Cristo, dice, lo he perdido todo. Y considero todas las cosas como basura en comparación con Cristo, por supuesto, hermanos y amigos. Por eso es que hemos fallado, porque hemos puesto a personas y hemos puesto actividades y hemos puesto a cosas en el lugar de Cristo y nos han estorbado y hemos fallado al Señor y hemos negado su nombre y no hemos seguido su voluntad y le hemos dado la espalda por quedar bien con familiares, con amigos, con noviazgos. Hemos dejado al Señor a un lado y ahora tenemos que volver. ¿Acaso, dígame usted, seguramente va a contestar que solo Cristo es el más importante y que es el que debe de ser amado en grande manera? Yo te invito, hermano y hermana, amigo y amiga, yo te invito en el nombre de Cristo a que consideremos qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos detiene, qué es lo que nos ha hecho a un lado para hacer a Cristo a un lado y le hemos dado la espalda. Te invito a que lo consideres por un momento y le vamos a cantar al Señor y después vamos a orarle y le vamos a confesar nuestro pecado y nos vamos a arrepentir y vamos a venir a Él, y hoy vamos a dejar que esos dioses falsos, que esos ídolos caigan en el nombre del Señor y vamos a darle al Señor nuestro corazón.